Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Palabra de Friki, tu podcast favorito, como siempre, aquí un mes más. Estamos llegando ya al final de la temporada y como suele pasar en los conciertos, cuando se acerca todo al final hay que traer los buenos temas, ¿no? Y en este caso los buenos invitados. Así que hoy tenemos aquí un pedazo de invitado que ya es un habitual también de Palabra de Friki. Aquí le veis, él es Pancho, de Un Café con Nintendo. Muy buenas, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo aquí encantado de estar aquí como siempre. Muchas gracias por venir. Yo bien también, por suerte, la verdad. De momento no me puedo quejar. Fenomenal. Pancho, te conocerán de sobra seguramente, te habrán escuchado muchas veces porque ha venido tanto en episodios en solitario como luego acompañado y demás. Viniste en ese episodio que no se pudo grabar bien, que estabas también con tu compañero Zipi. Sí, lo recuerdo. El crossover que hicimos de podcast, que nunca se llegó a... Nadie lo vio más que nosotros. Pero bueno, para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, pues nada, pues soy Pancho. Tengo un podcast que se llama Un Café con Nintendo junto con dos amigos y compañeros, Juan y Zipi. Y soy un poco el que intenta moderar toda esa locura que tenemos todas las semanas. Y nada, pues ahí estoy, hablando todas las semanas de actualidad de Nintendo, analizando juegos y un poco, pues, contando un poco lo que hay con la gran N. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué hay ahora de novedad? Cuéntanos un poco así de manera general. ¿De qué habéis hablado, por ejemplo, en el último episodio? Pues mira, ahora mismo Switch 2 está con dos juegos en boga que son como muy contraste, que es Pragmata de Capcom, un juego de aventura, exploración, disparos, acción y demás, mola un montón, y Tomodachi Life, que es un producto 100% Nintendo, una ida de olla absoluta, es una especie como de los Sims, pero pasado un poco por un filtro muy japo, pero muy japo en lo excéntrico. Y a mí no me llamaba mucho la atención, la verdad, y sin embargo estoy con él enganchado, pues se pueden hacer auténticas locuras, pero auténticas locuras. Qué bueno, qué bueno. No he jugado a ninguno de los dos de momento, es verdad que la Switch 2 la tengo, pero todo mi tiempo se lo lleva a Pokémon. Como también ha salido el Champions hace poco, pues estoy muy viciado. Pero... El 8 de abril salió, sí. Sí, yo estoy muy enganchado muy enganchado. Lo poquito que juego eso, y me he enganchado mucho en un juego de reconocerlo, que encima es un juego que es de ordenador, lo que pasa que han hecho un port para la Switch, pero además se ve que han traído para la Switch solamente la versión 0 del juego, porque está muy mal renderizado, todos los personajes son de la misma cara. Es un juego de tener tu propia tienda de cartas. Y no lo conozco, no tengo ni idea. Me costó €1, ¿vale? Porque estaba en oferta, pero está muy mal hecho, porque se nota mucho que es una... O sea, en PC se ve bien, pero aquí no, en Switch no se ve bien. Pero mola mucho. Entiendo que siendo un juego de cartas a ti te flipa. Sí, a ver, es de tener una tienda de cartas, no tienes que jugar ni hacer nada, solamente tienes es un juego de trabajar, que me hace muchas gracias, como es algo de trabajar y me pongo la Switch para trabajar en la tienda de cartas, pero estoy muy enganchado, es una locura. Qué guay. Así que tienes la Switch 2, pues mira, me alegro, hombre, me congratulo por ello. Sí, ya la hora, está bien, después de ir cuando fui a la presentación de la Inda ZA, de Pokémon ZA, representación de Un Café con Nintendo, que ni siquiera tenía la Switch 2 todavía. Así bien. Que sí, ya la tengo. No me puedo quejar, llevo unos meses con ella y muy bien, la verdad. Bueno, me alegro. Bueno, estaríamos llegando... bueno, yo le pregunto, antes de pasar, que me pongo a hablar de la Nintendo y me olvido. La pregunta clásica que le hago a todo el mundo con el podcast, que tú te la sabes ya, pero bueno, te la voy a hacer otra vez. ¿Friki se nace o se hace? ¿Tú qué dirías? Se nace. Sin ninguna duda. Después te puedes hacer más friki todavía, pero se nace. O sea, es como ser un Super Saiyan, ¿no? Que naces Super Saiyan y puede llegar a Super Saiyan 2, 3, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sería? Efectivamente, te puedes hacer un mono mirando a la luna de nivel friki. Cómo molaría. Bueno, volviendo al tema de Switch, ya que te he hecho la pregunta clásica, dentro de poco se cumple un año del lanzamiento de Switch 2. Bueno, faltan un par de meses, un mes y medio aprox, pero... Principios de junio. Principios de junio, exacto. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te ha parecido este primer año? A falta de alguna sorpresa que tengamos más, no creo que veamos nada mucho más novedoso, pero ¿qué te ha parecido este primer año? Bueno, algo habrá. De aquí a que se cumple el primer aniversario, algo habrá. ¿Sabes cosas? A mí sé cosas, pero para algo más por lo que callo que por lo que sé. A mí este primer año me tiene más que satisfecho. O sea, yo de hecho me paso la vida en X discutiendo con la gente, cosa que me encanta discutir. Bien. Porque veo mucha negatividad y mucha lectura en negativo de la consola, que si el catálogo es pobre, tal igual. Y a mí te juro por mi vida que no me llega el tiempo para jugar a todo. Total.
me pasa igual, te entiendo. O sea, no me da. Y además tenemos por fin una consola portátil que ha minimizado completamente la diferencia técnica entre ella y las sobremesas como puede ser la Series S, que es la sobremesa más flojita. Pero yo sé, me estoy jugando el Pragmata y me he jugado el Resident Evil Requiem en Switch 2 y es una locura. O sea, una locura. Es que en realidad, aunque a priori quizás cuando se hablaba tema de campaña de marketing, de diferenciación entre comillas de la 1 para la gente a lo mejor no tan puesta en el tema, a priori no se veía muy diferente, pero es cierto que al final tenemos eso, tenemos una consola que es mucho más potente. O sea, es una estación de juegos mucho más potente, que al final lo que Nintendo busca. Nintendo ahora mismo se está centrando mucho en eso, en estación de juegos. De hecho, su consola, por ejemplo, no tiene ni aplicación de Netflix, ni nada de eso, por ejemplo, como sí que tienen otras consolas. No. Switch es para jugar, siempre fue para jugar. Y sí que es cierto que el concepto es muy parecido, cosa que a mí me parece lógica. O sea, tú tienes un concepto que acaba de vender 120 millones de consolas y dices, bueno, pues no lo voy a desechar. Cojo ese concepto, lo mejoro, marco muchos tics que me ha dicho la gente, cojo mucho feedback de lo que me ha comentado la gente, saco una consola más premium, más robusta, con mejores materiales, el mismo concepto y sobre todo mucho más potente de lo que cualquiera se podría imaginar. Porque yo recuerdo que antes de lanzarse, bueno, se hablaba de que sí, está cerca de una Play 4 y tal y cual. A ver, estas comparativas siempre son un poco engañosas, pero es una consola que ahora mismo, más o menos de manera digna, te mueve prácticamente todo lo que te pueda mover, como digo, una Series S, que es mucho decir, ¿eh? Totalmente, total. Sí, porque al final es lo que tú dices, una cosa que le ha pasado, menos a Switch, que también le ocurrió, pero bueno, tuvo sus juegos, por ejemplo, de third party que llegaban a lo mejor más tarde porque tenían que adaptarlos y demás, pero sí que tuvo bastantes juegos, pero por ejemplo en Wii U, en la época aquella de Nintendo, no tuvimos, o sea, teníamos los first party ya, no teníamos mucho más juegos, es una cosa que hay que agradecer. Ayer me discutían, precisamente en X, que nadie se había quejado nunca de que Nintendo no tuviera apoyo third. Era como, bueno, tú no viviste Wii U, por lo visto. Porque... Claro, exacto, o sea... Total. El tema, yo lo que estoy detectando ahora, lo expresé lo mejor que pude el otro día, es que si Nintendo no tiene apoyo third, malo. Si tiene apoyo third, malo porque no saca juegos first. Sí. Si saca juegos first, malos porque no son Mario y Zelda. Y si saca Mario y Zelda, malo porque solo saben sacar eso. Entonces, es un poco como, ¿qué queréis? O sea, esta consola ahora mismo no os puede dar más de lo que os da. No, totalmente. Es que yo no sé, como digo, como no esperaban a lo mejor, pues como ocurrió en Switch, y en Switch fue realmente porque el juego ya había salido para Wii U, que tuvo el Breath of the Wild desde día 1 prácticamente. Entonces, sí. Claro, ahí lo tenía, pero porque realmente el juego ya había salido en Wii U y solamente entre comillas, lo adaptaron a la Switch y demás. Pero sí, como hecho, no esperaran... Dime. Es una historia, no sé si la sabes. O sea, pues cómo recortaron el juego de Wii U para meterlo en Switch. No, o sea, muchísimas de las características que iba a tener el juego se acabaron yendo a la basura porque obviamente la versión de Wii U no podía ser mejor que la de Switch. Hostias. Entonces, hay un vídeo de hace bastante tiempo, antes del lanzamiento, creo que 2013, una cosa así, de Aonuma y Miyamoto jugando a una beta del Breath of the Wild donde se veía como el Gamepad de la Wii U era tal cual la tableta Sheikah, pero tal cual, podías coger el mapa, acercarlo, poner balizas, todo a nivel táctil, eso pues, la piedra Sheikah que lleva en el tal, era el Gamepad. Claro. Y todo eso se fue... todo eso lo quitaron porque obviamente eso en Switch no podía ser. Claro, es que Switch solo tenía una pantalla, porque al final, en la época de 3DS, Nintendo DS y demás, sí que teníamos los juegos de Zelda, por ejemplo, el mapita abajo y en la pantalla de arriba tú veías el juego. Y ese tipo de cosas sí que siguen ahí, o el menú y demás, pero claro, eso en Switch no se puede. Claro, no lo podías hacer en portátil, pero el juego asimétrico en sobremesa se perdía. Claro. Entonces, claro, ahí el Breath of the Wild es impresionante, pero podría haber sido mucho más impresionante. Qué bueno. No lo sabía, qué fuerte. Mira, ya aprendo una cosa nueva. Contigo siempre aprendo. Pero, ¿qué es eso? Que, al no ser, volviendo al tema de esto, de que la gente se queja de Switch 2, es que al final, vale, no tenemos un Zelda o un Mario como tal, pero tienes un Donkey Kong Bonanza, que viene a ser... es una barbaridad. Claro, viene a ser un el Mario Odyssey de esta nueva consola, por así decirlo, porque al final es muy similar en cuanto a jugabilidad se refiere, mejorada incluso, entiéndeme.
Entonces, no sé, es que al final no lo veo tampoco. ¿Te puede faltar un juego? Sí, pero tienes bastante catálogo. No, yo lo que sí que veo es que la gente pone una serie de filtros con respecto a Switch 2 que son absurdos. Dicen, bueno, es que Donkey Kong Bonanza no me vale porque era un proyecto que empezó en Switch 1 y se porteó a Switch 2. Entonces no me vale. Bueno, vale, perfecto. Los multis no me valen. Vale, perfecto. Esto no me vale. Es como si no te vale nada, pues lógicamente el catálogo es corto. Claro. Pero, por ejemplo, descartar Donkey Kong Bonanza porque efectivamente fue un juego que empezó planeado para Switch 1 y se porteó a Switch 2, me parece un absurdo. Hay muchísimos juegos de muchas consolas que empezaron siendo planeados para su consola anterior. Sí, totalmente. Y esto pasa mucho, ya sea por tiempo de desarrollo, por lo que sea, porque al final dicen, oye, que va a salir la nueva consola. Y dicen, coño, pues vamos a aprovechar el nuevo material, que va a salir mejor. No, y después, por ejemplo, es que ese título está en las otras consolas, ya. ¿Y tú ves a alguien que diga, este juego de Play 5 no vale porque está en las demás consolas? Bueno, que entonces si nos ponemos así, Play 5 se queda sin catálogo. Tiene 2 juegos o 3. Por ejemplo, es decir, sí. Los multis son multis para todos. ¿Qué pasa? Parece que solo penaliza cuando es de Switch 2. Que además, encima para mí tiene un matiz. Es que Pragmata no cuenta porque también me lo puedo jugar en la Xbox y me lo puedo jugar en la Play. Perfecto. Buena suerte yendo a cagar con la Xbox al baño. Justo, lo que estaba pensando, sí, totalmente. Entonces, claro, o sea, tienes ese componente de portabilidad que no te puede dar más que Switch. Bueno, sí. PS Portal de aquella manera. Sí, bueno, el PS Portal no deja de ser, entre comillas, un mando, al final, y que tienes que estar conectado a la consola, a la Play, vaya. No es lo mismo. Es un Game Pass 2.0. Claro, totalmente, sí. Entonces eso es el tema. No es lo mismo. Pero bueno. Dices que va a llegar cosas sin contar en detalle, porque no quiero hablar de eso, pero ¿tú qué esperas en general de los próximos meses de Switch 2? O sea, ya a nivel usuario, sin hablar de lo que tú sabes ya porque conoces el medio. Es muy difícil hablar de lo que espero sin hablar de lo que sé. Sí, es complicado, lo sé. Según estaba haciendo la pregunta, digo, es muy absurda, pero bueno. Pero espero un fin de año por todo lo alto. O sea, tú date cuenta que este primer año, de lo que estamos hablando, se está criticando a Nintendo que no ha enseñado mucho músculo, tal y cual. Bueno, tienes Pokémon Z, tienes Donkey Kong Bonanza, tienes varios. Splatoon Riders que llega ahora, Yoshi que tiene una pinta espectacular y llega en menos de un mes. Claro, pero es que Nintendo es que no ha sacado ninguna de sus vacas sagradas. Claro. O sea, queda Pikmin, Animal Crossing, Smash Bros, Zelda, Mario, Luigi, lo que quieras. Es que de todos, lo que tú dices al final, de lo que son los juegos clásicos de Nintendo, de los juegos que le pedimos a cualquier consola de Nintendo, lo que hemos tenido, entre comillas, han sido, pues eso, actualizaciones o DLCs, por así decirlo, de juegos que ya estaban en Switch 1. No hemos tenido de momento un juego nuevo. Creo que también está... que Nintendo al final es la estrategia que tiene, por supuesto, tú sabrás mejor esto que yo, pero porque al final de momento las dos consolas siguen todavía vivas, por así decirlo. Cuando ya veamos que se centran más o que todo va a desarrollarse o que ya al final Switch 1, pues por desgracia tendrá que morir, veremos este tipo de juegos veremos el gran salto de la Switch 1 a la Switch 2. Yo creo que eso, que este año se muere Switch 1. O sea, yo creo que es el último año que están pues sacando, todavía llegará en julio el Rain Paradise y demás, y Tomodachi de hecho salió también para Switch 1 y demás. Creo que le están dando una despedida muy digna a una consola que se merece absolutamente todo, que es histórica, simple y llanamente. Totalmente. Pero sí que es verdad que está un poco en plan, no voy a empezar el bombardeo en Switch 2 porque voy a aplastar a Switch 1, entonces cuando ya nos despidamos y terminemos con ella empieza lo gordo. Y yo creo que al final de año va a ser una locura absoluta. Y apuesto a que me extrañaría mucho que Nintendo deje acabar el año sin lanzar una cosa muy bestia para celebrar el aniversario de Zelda. Hasta ahí puedo leer. Es que es cierto que, hablando de aniversario, por ejemplo, con el aniversario de Mario, sí que hemos visto diferentes cosas. Más allá, a lo mejor, pues ya el tema de la peli y demás, que lo hablaremos de ella si quieres. Pero sí que han sacado diferentes cosillas, pero para Zelda es cierto que lo ha dejado un pelín abandonado. Lo comentábamos en el podcast anterior también, que vino José Manuel Moldes, y él lo decía, que Zelda está como un poco, entre comillas, abandonado. Que entiendo que algo saldrá, por supuesto, pero hay rumores de cosas, pero no sé hasta qué punto es cierto o no, porque tampoco estoy muy enterado últimamente de las cosas. Pero
Algo tiene que haber. O sea, no puede dejar a Zelda ahí. El último Zelda que tuvimos, ¿cuál fue? Ghost of Wisdom, que salió en el 24 o en el 23. ¿24? Pues me pillas ahora. Creo que en el 23. No 23. sé, no estoy seguro. Bueno, me pillas que, ahora. Que mínimo 2 años que hayan pasado ya desde que Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que ya el anterior aniversario, el 35 aniversario, fue así un poco flojito. Aquella reedición HD de Skyward Sword y casi muy poquito más. Pero yo le tengo fe a este 40 aniversario y creo que Nintendo es muy ordenada, muy de ir paso a paso y poco a poco. Y creo que ahora está muy en la peli de Mario, que por cierto no se ha estrenado todavía en Japón. Cosa muy, muy importante, muy, muy importante. Se estrena esta semana, se estrena dentro de unos días, o se estrena hoy, no lo sé. Creo que hoy o dentro de un par de días. No se ha estrenado en Japón todavía y yo creo que cuando ya dejen de lado un poco Super Mario Galaxy, ahí va a venir lo gordo. A ver qué pasa, vamos a esperar algo. De momento, por cerrar un poco hablar quizás ahora más de, pues eso, de Mario y demás, y de las pelis de Nintendo y demás, si tuvieras que hacer un top de tus juegos de Nintendo Switch 2, top 3, vamos a hacerlo más difícil, ¿con qué te quedas? Buah, me acabas de pillar a contrapié absolutamente. Joder. Top 3 de Switch 2 a día de hoy. Donkey Kong Bonanza, Resident Evil Requiem y... Star Wars Outlaws me gustó mucho. La gente me va a apedrear porque es un juego antiguo y tal y cual, pero lo disfruté muchísimo. Yo probablemente los 3 que más disfruté este año son Donkey Kong Bonanza, Resident Evil Requiem y Star Wars Outlaws. Qué bueno. Muy bien. Siguiendo con Nintendo, que yo sé que es un tema que también querías hablar tú, vamos a hablar de cine, de las adaptaciones. Vamos primero con la que has estrenado, Super Mario Galaxy, ¿qué te ha parecido? Entiendo que la has visto, ¿no? Sí, claro. Vale. De hecho ya la vi 2 veces. Me parece que son sumamente inteligentes. Lo hicieron con la primera y lo hicieron con la segunda. Creo que es un producto sobre todo eficaz. Que no se lía. Que va directo a lo que sabe que la gente quiere. No, es que tiene una historia simple. Ya. Es que el meollo de esta película no es la historia. Claro. Es matarte a referencias para que estés con una sonrisa en la sala de cine del minuto 1 al último, literalmente. Sí. Entonces ellos van a una cosa que entretenga, que no aburra, que no te dé margen a desconectar y que estés muy contento con todas las referencias. Y creo que en ese aspecto la película funciona increíblemente bien. Totalmente, sí. A ver, también hay que partir de la base de que los juegos de Mario no se caracterizan por tener una trama muy complicada. Partamos de esa historia, es que, ¿vale? Claro. Es que no tiene ni siquiera un lore muy bestia. Claro. Entonces no podemos esperar una peli de Nolan de ese estilo de Mario. Porque no... A ver, molaría, también te digo, una peli de Nolan de Mario. Estaría guapo, ¿verdad? Pero que sería... Que a priori dices, es que coño, si vamos a hacer una peli fiel a un videojuego, no podemos tampoco ponernos aquí exquisitos y decir vamos a sacar una trama ultra currada. Estamos hablando de un juego que es como es. Es que además... No es que no puedan, sino es que no quieren, y a mí me parece bien que no quieran. Totalmente. Es decir, no voy a entorpecer la película con una trama especialmente, pues eso, densa y tal. No. La historia es un mero vehículo para ir cosiendo referencias, set pieces, porque Super Mario Galaxy es una combinación de set pieces. Sí. Y al final entretiene, no aburre y engancha al espectador, que es lo que hay que hacer. Yo es que creo que el cine de entretenimiento en general está muy denostado. Total. Yo, de hecho, creo que lo dije aquí una vez y lo repito. Yo soy un firmísimo defensor de Michael Bay, por ejemplo, que es un director casi meme. Michael Bay, da igual. Michael Bay lo que sabe hacer, lo hace magistralmente, pero magistralmente. Total. Es decir, a mí me encanta Christopher Nolan, que lo mencionabas antes. Pero a mí a veces me apetece ver Armageddon, o me apetece ver La Roca, solo por divertirme. Sí. Y creo que ese cine, por divertirse, está como muy... No, es que parece que todo el cine ahora tiene que ser como profundo, con mensaje y demás. Sí, totalmente. Yo lo veo en el cine también, por ejemplo, en videojuegos incluso. O sea, hay veces que también nos olvidamos de que al final, pues, el cine, videojuegos y todo esto, no deja de ser un medio para evadirnos muchas veces de la realidad, entre comillas, o decir, voy a pasar un rato entretenido, y ya está.
y no tiene que haber siempre un mensaje profundo o eso, o todo, que todas las películas deben tener una enseñanza. Está bien también de vez en cuando ir al cine y decir, vale, me compro las palomitas grandes, me veo una peli de 1 y media, 2 horas y me lo paso de Uti. Y ya está. Y luego muy bien, y ya está. Efectivamente, sí, tal cual. Totalmente. Y es un poco lo que ocurre con Mario. Los videojuegos, de hecho, antes estaba jugando a la Mega Drive y lo pensé y dije, joder, qué gusto. Un juego que no te mete una cinemática que contextualiza la historia del personaje antes de empezar. No, enchufa, press start y empiezas a jugar. Ya está. Punto. Y te olvidas. Totalmente. Eso está guay. O sea, y en parte con algunos juegos sí que lo tenemos, pero es verdad que la mayoría, sobre todo si te metes en un juego con historia y demás, pues es que es muy complicado. También lo entiendo, porque al final es un juego que tiene narrativa y todo eso y tiene que contarla. Pero mola mucho de vez en cuando coger un juego y decir, voy a jugar solamente por divertirme. Y ya está, a ver, y poco más. Está guay. Sí, tal cual. Sí. Bueno, vamos a hablar del otro, vamos a abrir el melón grande, que lo comentábamos el otro día además por X, por Twitter. Peli de Zelda, ¿qué te parece? No se ha visto mucho, pero lo que se ha visto y esta filtración de la plaqueta, ¿qué opinas? Sí. Yo le tengo bastante fe, pero creo que es una película destinada a no colmar las expectativas de todo el mundo. O sea, va a haber siempre alguien al que no le guste. Sí. ¿Por qué? Primero porque es un lore, como decíamos, mucho más amplio que el de Mario. Uh-huh. El fandom de Zelda es mucho más salvaje y mucho más exigente que el de Mario. Y porque yo creo que Nintendo ha dejado muy claro qué tipo de cine hace y qué tipo de película concreta quiere hacer con esta saga. Y aún así la gente sigue esperando otra cosa. Que yo, de hecho, reconozco que al principio decía lo mismo. A mí, como a casi todos, se nos fue a la cabeza El Señor de los Anillos. Y yo ahora, cuanto más leo cosas y veo quién es el equipo y el director y tal y cual, no van a ir por ahí los tiros. Yo me espero una cosa mucho más en la línea de sagas como Divergente, Los Juegos del Hambre, incluso El Corredor del Laberinto, que el director es el Corredor del Laberinto. Una película juvenil, no tanto para público infantil, sino más para juvenil. Como decíamos antes, eficaz. Pum, pum, pum. Aventura, personaje, historia, escena épica, se acabó la película. Total. ¿Y crees que disfrutable? Sí, es que al final creo que Nintendo está haciendo las pelis que han sacado de momento, la de Mario y ahora la de Zelda, y probablemente se va a sacar a más, seguramente. Creo que todo es eso, vamos a lo que va a funcionar. No la vamos a complicar tampoco, no la vamos a meter en tramas enrevesadas o en cosas necesariamente complicadas. Que por ejemplo con el tema de Zelda, si quieren basarse en la historia como tal, podría hacer muchas pelis. Yo entiendo que irá un poco a la línea de Mario. Ahora me dirás tu opinión. En el sentido me refiero de que sí, Mario tenemos muchos juegos, es verdad que no tiene una historia, pero lo que te cuentan es una historia más o menos, entre comillas, inventada para la peli, en las dos pelis que hemos visto. ¿Crees que con Zelda va a ir igual? O sea, van a hacer una historia más o menos, aparte de tener los personajes básicos, ¿no? O sea, la Trifuerza y demás, ¿crees que, y todas las razas, pueblos y demás, pero crees que van a hacer una historia inventada o que van a hacer, por ejemplo, Ocarina of Time en cine? ¿Tú qué opinas? No, se van a inventar una historia. Adaptar un videojuego es un tiro en el pie, por lo que decíamos antes, porque nadie va a quedar contento, porque totalmente. Cada uno tiene su sentimiento con respecto a ese videojuego y, joder, han adaptado Twilight Princess y podía haber adaptado Ocarina of Time. Coño, han adaptado Ocarina of Time y podía haber adaptado Wind Waker. Sí. Entonces, pues yo creo que lo que van a hacer es un poco lo que han hecho con Mario, que es coger un poco elementos de toda la saga, que además hay muchísimos. Sí. De hecho, ya se puede ver en las fotografías. Por ejemplo, si nos ponemos frikis, Zelda es la Zelda de Breath of the Wild con su traje azul, y Link es mucho más el Link de Twilight Princess con una túnica como más oscura, más rollo guerrero y tal y cual. Van a ir mezclando elementos de todas las sagas, estoy seguro, referencias y guiños, y a partir de ahí se van a inventar una historia. Esa es mi apuesta, vamos. Totalmente. Y es que yo creo que es lo que le funciona, porque hacer una peli, adaptar una película de un videojuego como tal es lo que tú dices, puede salir muy bien y puedes tener un montón de material para sacar durante años si quieres, porque anda que ni juego de Zelda, por ejemplo, pero creo que sería más complicado. Creo que al final le da más libertad de decir, vamos a coger el lore de esta saga y vamos a hacer lo que queramos. Y si queremos hacer 10 pelis porque funciona, sacamos 10. Que hacemos 2, pues 2.
Totalmente. No, y que seguramente si la peli funciona y esto se convierte en una saga y tal igual, cogerán elementos muy reconocibles, pero sin pegarse a un juego concreto. Pues a lo mejor yo imagino que esta primera, lo lógico, lo normal será que empiece pues con la Trifuerza y demás, Sí. y a lo mejor en una segunda película, sin ser una adaptación propia, pero te meten la Ocarina del Tiempo, en una tercera te meten a la Prisionera del Crepúsculo. ¿Sabes? No el juego en tal, pero a lo mejor te meten un personaje o te meten una situación que estructure una historia nueva. Bueno, lo hemos visto con Mario, por ejemplo, que esta segunda se llama Super Mario Galaxy. Y no, o sea, Claro. salen planetas y demás, pero no tiene el mismo. No es igual que el Galaxy como tal de la Wii. O sea que sí, lo que. Tal cual. No es el juego en sí, pero bueno, te cogen 4 o 5 elementos de esa saga. Sí, creo que de por ahí. Y hablando ya del futuro, suponiendo que estás divagar, ¿vale? ¿Crees que adaptarán más películas, o sea, más sagas de videojuegos a cine? Sí, estoy absolutamente convencido y además creo que es un interés que viene por ambas partes. O sea, Nintendo ha encontrado un filón aquí. Nintendo era muy reacia a dejar sus imágenes y sus derechos para pelis, pues porque hasta hace muy poco no había la tecnología necesaria para, para imaginar o para hacer lo que se hace con la peli de Mario, por ejemplo. Sí, claro. Ese nivel iba a decir dibujo, no es dibujo, joder, de diseño y tal, hasta hace muy poco era complicado. El cine de grandes superproducciones pues se ha hecho mucho más grande todavía. Y creo que, por un lado, Nintendo ha encontrado un filón, que es otra cosa que me hace mucha gracia cuando se sigue midiendo a Nintendo por... Es que Switch 2 ha vendido mal, eso va a ser un fracaso. Y tú piensas, bueno, ahora mismo a Nintendo probablemente Switch 2 le importa un X%. Sí, si no me funciona la consola, tengo el parque temático, tengo las películas, tengo el merchandising. O sea, ha aprendido por fin a diversificar, cosa que le viene muy bien. Entonces, está muy interesada en que el cine funcione. Y la industria del cine está permanentemente buscando un filón que exprimir durante los siguientes 10 años. Lo vimos en los 80 y los 90 con las pelis de acción, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Wesley Snipes. 10-15 años, pum, Schwarzenegger, tal igual. Eso se acaba agotando y llega Harry Potter. Sus 8 películas, pam, otros 15 años. Se acaba Harry Potter y llega Marvel. Marvel está empezando a dar signos de agotamiento claros y la industria del cine está buscando. ¿Dónde encuentro yo una marca que sea conocida por todo el mundo, que tenga personajes y lore suficiente como para alimentarme a lo mejor 20 películas en los próximos 10 años? Nintendo. Sí. Tenemos que ver además las... Perdón, continúa. Entonces yo creo que Nintendo está muy interesada, pero la industria del cine está más interesada todavía en que Nintendo, en exprimir a Nintendo y sacarle todo lo que tenga. Sí, es que hablas de hecho de Nintendo, del primer Nintendo, pero sí, creo que es en general, por ejemplo, hay muchas, se están haciendo un montón de, varias series adaptadas de videojuegos. Tenemos The Last of Us, tenemos Fallout. Entonces creo que al final ahora mismo estamos viendo un momento en el que no vamos a ver adaptaciones de videojuegos como la mítica Super Mario que vimos en su día, hace ya unos cuantos añitos, o las pelis de Resident Evil, que eran muy buenas, las de Mila Jovovich, bueno, en fin, eso, entonces que creo que hemos pasado ya esa etapa de hacer cine de videojuegos raro. Habrá que ver ahora. Sí, yo creo que ahora es mucho más fiel. Sí, ahora se están haciendo cosas más fieles. Por ejemplo, ha salido hace poco el trailer de Street Fighter, de la nueva que se va a lanzar. Y tiene cositas que dices, hostia, es que es muy del videojuego, ¿eh? O sea, muchas cosas sacadas directamente de los juegos. Luego habrá que ver qué más hay, pero bueno. El otro día estaba viendo el trailer de Street Fighter, el segundo que sacaron, y estaba pensando exactamente lo que comentábamos antes. Decía, ¿tiene pinta de mierda? Sí. No tiene pinta de subproducción. Cuando yo voy a una sala de cine a ver Street Fighter, lo que quiero es ver a Ken reventar un coche a patadas. Efectivamente. Correcto. Entonces, claro, creo que esta peli va a cumplir... Es que yo creo que es algo que abrió un poco el camino a Nintendo con la primera de Mario. Y tanto Mortal Kombat, Street Fighter, han aprendido un poco a dar lo que la gente quiere. Es decir, no es lo mejor, no es lo más trabajado. Probablemente tengo que hacer un producto como muy sencillo y muy simplote, como es el videojuego, pero la gente es lo que quiere. Total. Y yo creo que Street Fighter viene un poco por esa línea. En plan, va a tener una historia muy básica, pero vas a ver a Ryu con el Hadouken, a Guile soltando su patada voladora y tal, que es lo que quieres ver en realidad.
Claro, es que yo sí voy... O sea, a mí la peli de Street Fighter, la de Jean-Claude Van Damme, me parece una maravilla en el sentido de que es tan mala que está buena, ¿sabes? Y dices, wow, es que está guapísima. Pero claro, más allá de eso, luego han sacado otras pelis de Street Fighter a lo largo de los años que han sido un mierdón, que mejor no recordarlas. Pero que mola mucho el tema de que cojan un videojuego y tal cual, dentro de lo que se puede hacer, evidentemente, tal cual lo vemos en el juego, lo vemos y luego en el cine. Y eso está guapo, ¿sabes? Tener cosas que mola. Por ejemplo, hay una manía muy fea en el cine, que, bueno, además hay que echarle un poco la culpa a Nolan. Que hubo ahí una época en la que todo tenía que ser verosímil. Todo tenía que pasar por un filtro de, bueno, esto lo podría ver en realidad. Claro. Incluso pasó con la primera de Street Fighter. Jean-Claude Van Damme tenía el pelo rubio, pero normal y corriente. Sí. Claro, yo quiero un Street Fighter con el pelo de Guile. Claro. Que es una cosa que no vas a ver en la vida, en la calle. No es verosímil, pero no me importa. Claro, total. ¿Sabes? Quiero ver a Zangief coger a alguien y dar una voltereta en el aire. Eso no es físicamente posible. Ya lo sé. Se llama cine, ¿sabes? Sí, exacto. Y creo que conste que yo disfruto mucho de ambas ramas, ¿eh? Pero yo el cine de Zack Snyder y Christopher Nolan de superhéroes me mola un montón. Esa Man of Steel me parece una de las películas más infravaloradas de los últimos años. A mí ese acercamiento como muy humano a Superman, de cómo sería su dilema si realmente tal y cual, me parece muy guay. Pero sí que es verdad que llegó un momento que parecía que todas las películas tenían que ir por ese lado. Sí. Y sencillamente hay cómics, videojuegos o personajes que no son adaptables a la vida real porque no son de la vida real. Y sí que es cierto que creo que eso se está sacando un poco esa mochila de, bueno, no tengo por qué ser... No me tienen por qué creer, solo me tienen solo tengo que entretener. Claro, totalmente, sí. Eso que también hace muy bien, que no hemos hablado de las películas, son las de Sonic. Todas las que han hecho de Sonic. Me parece que también están bastante bien hechas, la verdad, y que son muy disfrutables también. Tampoco son unas películas que aquí... Claro, es un poco de esa línea. No se matan la cabeza, simplemente quieren tener un personaje entretenido, una historia lo suficientemente construida para sostener la película y ya está. Sí. Y reírte mucho con Jim Carrey. Y ya está. En cada peli metes un personaje nuevo, una referencia nueva y funciona. Y es que al final la saga funciona y todos estamos esperando que salga la 4. Sí. Me pasa también, no sé si estás al tanto, yo es que creo que te pilla muy jovencillo, pero a mí que ya soy un viejuno, me tiene dando volteretas. Me pasa también con esta Masters del Universo que viene ahora en junio. Sí. Eso tiene una pinta. Eso tiene una pinta absolutamente increíble. Un poco por lo que estamos diciendo. Porque los que tuvimos las figuras originales, vemos a los personajes que son clavados. Es como, ¡buah! No lo han reimaginado. O sea, simplemente lo han puesto en la pantalla. Es como mola. Y le tengo muchas ganas también. Me parece eso, que va también en la línea de una película muy disfrutona como puede ser Street Fighter. Sí. Le tengo muchas ganas a ver. Muchas. Es que al final es eso, tú dices... Yo si me sacan una película... Hemos pasado esa etapa, por suerte, de eso, de reinterpretar sagas y de cada vez hacerlo más fiel a lo que teníamos. A lo que teníamos, a la referencia original, al cómic, bueno, el libro más complicado, pero videojuego y cosas así, ¿sabes? O en este caso serie de dibujos, barra juguete de acción y demás. Entonces, creo que está muy guay eso, porque al final... Juegas también con el factor nostalgia, por supuesto, y un montón de gente vamos a ir a ver esa peli por decir, hostia, yo jugaba este juego, tío, veía esta serie, es que es increíble, quiero seguir viéndolo otra vez, quiero ver cómo lo han hecho en el cine, y eso está muy guapo. Sí, completamente. ¿Qué peli te gustaría ver de alguna serie o algún videojuego que todavía no hayan hecho nada? ¿Qué te gustaría que sacaran alguna así? Claro, es que para mí mi sueño siempre ha sido una película de Zelda, entonces ya está ahí en camino. Total. Pero sí, yo toda la vida soñé con una película de Zelda. De lo que queda. Me gustaría, por hacer un poco justicia, una película muy en la línea de lo que estamos hablando, de Resident Evil, precisamente. Una película que no reimagine. Sí. Que te ponga en la pantalla a Leon Kennedy, a Chris Redfield y a muchos zombies y a liarse a hostias. Sí, será muy buena. Y sería además, eso lo que tú dices, una forma de darle a la saga lo que se merece. Porque en cuanto a videojuegos están muy bien, o sea, sacan cada videojuego más chulos, pero en cuanto a pelis, no. Y esta última que hicieron no es muy buena. Te digo, las pelis, con todas, la saga de Mila Jovovich, esta que hubo hace relativamente poco de
Raccoon City, Sí. incluso una serie de televisión que hubo ahí. Oh, malísima, sí. Claro, eran todo eso, unas reimaginaciones que nadie había pedido. Es como, voy a imaginar Resident Evil si no fuera así, fuera así, así. No. Dame Resident Evil como es. Claro, sí. Yo, por ejemplo, lo que dice, la serie, la vi y dije, vale, como serie de zombies, no está mal. Es una serie de zombies Ya, más pero no como todas las Resident que había. Pero no Resident Evil, exacto. Dices, es que esto Claro. le llamas Pepe, Zombies Pepe, por Claro. ejemplo, yo qué sé, y te vale, o sea, también funciona. Porque aparte, si no recuerdo mal, era Albert Wesker el protagonista y las hijas. Y era Sí. como, ¿pero qué ida de olla? Sí. O sea, cosas sacadísimas de la manga. Total, no, era una cosa que no tiene nada que ver. Dices, vale, si yo no la veo como que es una referencia a Claro. una saga de videojuegos, ok, bueno, me puede gustar más o menos, ok, pero es que cuando lo referenciabas con el videojuego dices, no tiene ningún sentido. Claro, sí. O sea que sí, estará guapo. A mí lo que me gustaría ver, y esto seguramente acabamos viéndolo por lo que hablábamos antes, es una peli de Metroid. Creo que estaría muy guay también. No, eso está. De hecho, yo juraría que eso está ya en preproducción. Creo que eso es oficial. Sí, juraría que sí. Juraría que sí. Que se habló de una de. Bueno, de Star Fox. Va a ser sí o sí, por Sí. razones obvias. Sí. Pero creo que la de Metroid está en preproducción, ¿eh? Pues estaría El caso guapo es también. ver si la van a hacer de acción real o de animación. Claro. ¿Tú crees que en algún momento, porque es una cosa que yo desde que empecé a ver que iban a sacar películas de Nintendo lo pensé, ¿crees que harán como Marvel hizo con los Vengadores una peli de Smash Bros? En el que juntarán a todos los personajes. Hombre, todo apunta a que debiera ser así. ¿Sabes? Molaría Tú mucho. hagas eso, una pelea de Mario, de Metroid, de Zelda, de Splatoon, de tal, de cual, y al final lo juntes todo. ¿Qué pasa? Me despista mucho precisamente que Zelda sea acción real. Claro. Porque me cuesta mucho imaginar un universo compartido de Nintendo sin Zelda. Sí. Entonces, claro, no sé exactamente qué van a hacer. Es que o vemos una nueva, o sea, o se mezclan cosas, me refiero, se mezcla a lo mejor el CGI de Mario, Star Fox y demás con personajes reales, o a lo mejor vemos una nueva peli de Zelda de animación, o un Mario de acción voy más real. Supongo que tiene Yo más creo sentido, que ¿no? eso sería muy Nintendo. El sacarte una peli de Zelda para un público juvenil, acción real, tal igual, y de repente, pues paralelamente, dentro Sí. de unos años, sacarte una un poquito más infantil, tono Wind Walker, tal y cual, y ahí hacerlo en el universo compartido de Nintendo. Hombre, estaría Pero guay. bueno, que si no lo hacen, me parece desaprovechar un filón importantísimo. Hombre, será una brutalidad, imagínate, es eso, y ya puedes ir incluso hasta sacarte tu propio, en vez de UCM, ¿cómo sería? UCN, en este caso. UCN, sí señor. Sí señor. Sería maravilloso, molaría un montón, tú imagínate, a mí me encantaría. Y luego después, pues eso, que llega un momento en el que la gente dijera, quiero ver las pelis de Nintendo. Y dije, no, tienes que ver todas las pelis con la escena post-crédito, como pasa con Marvel, Claro, ¿sabes? tienes que ver la referencia que hacen en la peli de Mario, a Metroid, tal y cual, sí. Molaría un montón en realidad. Pero estaría guapo. Yo creo que sí, creo que veremos Smash Bros en algún momento, la verdad. Teniendo en cuenta cómo va Sí. cómo va las pelis de Nintendo, que está funcionando muy bien, creo que la podremos ver, totalmente. Sí, estoy completamente seguro. Sí, total. Bueno, volvemos al tema de. Porque hemos dejado un poco aparcado. Estabas hablando antes de que habías jugado a Pragmata, a Tomodachi Life y demás. ¿A qué más has jugado últimamente? Comentabas antes que estabas jugando también a Sega, pero cuéntanos un poco. A ver, estoy eso, en Nintendo Switch 2 estoy con Pragmata, con Tomodachi. Yo estoy seguro que tengo TDA. seguro. Sí, no lo tengo diagnosticado, pero estoy Ok. seguro. Entonces me cuesta mucho. Yo tengo que estar saltando permanentemente entre juegos. Entre 4 o 5 y sistemas distintos. Pero a lo mejor puedo estar jugando media hora a una cosa, parar y ponerme a jugar a otra completamente distinta. Entonces estoy en Switch 2 con Pragmata y Tomodachi, Sí. pero de vez en cuando vuelvo a mi adolescencia más adolescente y me meto ahí un NBA 2K que lo gozo muchísimo. Hoy, por ejemplo, se me ha dado por coger la Retroid Pocket 5, que la tengo a gusto, y me he puesto con Mega Drive, con Dreamcast, entonces estoy ahí un poco picando de prácticamente todo. Qué bueno. La verdad que eso, a mí me pasa. Ahora ya un poco menos, porque juego menos que antes, pero sí que me gustaba pues tener como un juego principal, entre comillas, pues que tuviera una historia o algo de eso para, pues eso, para ir avanzando y demás. Yo sé, Final Fantasy, por ejemplo, cosas así. Y luego tener como varios juegos secundarios para decir, cuando tengo un ratito, venga, me pongo este u otro.
Lo que pasa es que últimamente es verdad que lo he dejado, entonces estoy jugando a cachos. Pero sí me pasa eso. Aunque es verdad que últimamente solo juego a Switch. Entonces, bueno. Pero vamos. A mí, para que un juego me enganche de no soltarlo, me tienen que enganchar mucho. Me pasó con Resident Evil Requiem, por ejemplo. Si no, sí que voy bailando totalmente. ¿Cuál fue, aparte de Requiem, cuál ha sido el juego así que más te han enganchado últimamente? Que he jugado, bueno, últimamente, puede haber sido en los últimos años. Pues ya te digo, en los últimos años. Claro, con este Switch 2, del tirón Bonanza, me lo jugué muchísimo. Bonanza. Chronos de New Dawn me gustó también mucho. Star Wars Outlaws me lo terminé del tirón. Resident Evil Requiem. Bueno, de hecho en Resident Evil, este último mes prácticamente, me terminé el Requiem, el 7 y el 8, que ya me los había terminado. El 7 y el 8, pero me voy a jugar los 3 del tirón. Qué bueno. Qué bueno. Fíjate que yo he jugado, de Resident Evil he jugado algunos, pero creo que estos últimos no. Creo que el último que jugué fue precisamente el 6. Y ese, claro, como es así más... No, o sea, todavía era como más esa acción, que no volvía como más loco. Claro, no volvía a estar pues me desencantó un poco. Pero al 7, al 8 y el Requiem no los he jugado, tío. Así que me pongo con ellos. Pues es junto con el 2 lo mejor de la saga. Sí que es verdad que tuve una época en pandemia que me pasé eso, como creo que era en Play, estaban todos, o bueno, en Play, en Xbox para aquel entonces, me compré varios y entre los remakes y luego los que estaban ya, me pasé como el 1, 2, 3 seguidos y no sé si el 4 luego también lo jugué y me lo pasé muy bien, la verdad, pero hace mucho que no vuelvo al Resident Evil, debería. A mí me gusta, o sea, me falta por jugar el 6 y el 1. El 1 está muy guapo. No jugué, o sea, el original lo probé y tal y cual, pero no me lo acabé. Me terminé el remake del 2, 3 y el 4. El 5 lo jugué en su día en 360. Sí. El 6 no lo jugué, lo he intentado, de hecho lo tengo aquí y no, me cuesta mucho. Es complicado el 6. Y el 7, el 8 y el Requiem, pues nada, hace un mes me los metí increíble. Y luego siempre vuelvo a Zelda, siempre, claro. Siempre vuelvo a Tears of the Kingdom, siempre. Es que Tears of the Kingdom es un juegazo. Es un juegazo que además creo que, corrígeme tú si me equivoco o si tienes otra opinión, no ha pasado como por ejemplo con Breath of the Wild, que sí que se ha seguido descubriendo muchas cosas y muchas nuevas curiosidades con el paso del tiempo, pero sí que tiene muchísimas cosas y la creatividad que te otorga te permite hacer miles de cosas. No sé tú qué opinas. A mí me gusta más Breath of the Wild. Yo soy un firme defensor de Breath of the Wild. Sí que es verdad que es muy gracioso porque tú después te pones a jugar, si tienes que elegir uno de los dos, te pones con Tears of the Kingdom porque es Breath of the Wild multiplicado por 2. Total. Entonces dices, bueno, ya que me pongo, pues me pongo con todo. Sí. Pero yo creo que ese nivel de poder expresar lo que era la libertad absoluta, Tears of the Kingdom no lo logró aún sumando el cielo y el subsuelo. Sí. Totalmente. Esa sensación de inmensidad que te da el Breath of the Wild no, a mí por lo menos no me la dio Tears of the Kingdom. Es que es cierto que al final quizás también se deba a que cuando nos llegó Tears of the Kingdom, que es un juegazo, no que palabra no duda, ya veníamos de Breath of the Wild. Entonces ya era claro. Como, bueno, no, a saber, o sea, por lo que nos den, era muy bueno porque es un juegazo, pero ya teníamos eso, ya habíamos explorado ese Hyrule, por así decirlo. Claro. Esto es muy sencillo. O sea, antes de Breath of the Wild no se había visto nada así. Nada. Exacto. O sea, ni Red Dead Redemption 2, ni nada. Cuando llegó Tears of the Kingdom ya habíamos visto Breath of the Wild. Claro, eso es. Sí. Totalmente. Entonces nos gustó, pero claro, nos dejó así un poco como, bueno, mola, pero yo creo que es la única vez por ahora que sí he sentido en un videojuego que tenía un mundo por explorar sin límites. Sí, 100%. 100% porque luego hay otros juegos que igual en el inicio, en los primeros compases del juego dices, wow, qué pedazo de mundo tengo aquí, pero luego por el motivo que sea dices, o se ha quedado un poco vacío, o de repente como todo muy repetitivo y ya sé lo que me voy a encontrar aunque no haya llegado. Pero con Breath of the Wild es cierto que, aunque al final dices, vale, sí, es, entre comillas, todo campo, por así decirlo, pero te da de todo, es que es una locura.
Sí, no, y la capacidad de interacción hasta con el más mínimo detalle. Además, a mí en su día a mí Breath of the Wild es un juego que me abrumó un poco, en plan, hostia, ¿sabes? No sé cómo encajar esto y tal. Porque además recuerdo que cuando ya se hablaba del Zelda de Wii U y tal y cual, yo un día comenté con unos amigos, pero lo comenté como idea loquísima, como esto no va a pasar. Que me encantaría, un poco lo que decíamos antes, un juego que no me contara nada, que sencillamente me soltara Link con 3 corazones en medio de Hyrule y me dijera, hala, tú mismo. Y claro, yo solo conté como, ¡buah, qué loco sería, cómo molaría y tal igual! Y fue exactamente lo que hicieron. Total. Es que de hecho, si quieres, en Breath of the Wild, si quieres, te puedes ir directamente a por Ganon. Nada más empezar. Sí. Y ya está. Y ahí tú vas para allá, vas con tu espada de madera, con tus 3 corazones y te pegas con el malo del juego. Sí. Y ya está. Pero me encantó el salir de la cueva, ver un mundo inmenso, sabiendo que puedo llegar hasta allí. Sí. Es decir, no sé por qué estoy aquí, no sé qué tengo que hacer, voy a tirar por donde me da la gana. Exacto. Sí. Es que es una locura. Que al final el Tears of the Kingdom no deja de ser una continuación, que no es exactamente una continuación como tal, porque bueno, cambian cosas y demás, pero sí que es eso, es lo mismo, entre comillas. Al final dices, vale, sé lo que me voy a encontrar, porque ya lo he visto en tráiler, ya he jugado antes a Breath of the Wild y ya sé un poco lo que veo con nuevos añadidos, una mejor jugabilidad y cosas que lo multiplican el juego, por supuesto que sí, es brutal. Pero claro, esa sensación que tuvimos creo que va a ser complicado volver a tenerla con otro juego. Sí, que podemos llegar, sí, pero va a ser complicado. Yo siempre dije una cosa, además la dije desde el principio y la gente se enfureció y tal y cual. Yo que soy súper mega hiper fan de Zelda. Sí. Y yo con Tears of the Kingdom lo primero que dije es que a mí me parecía un DLC muy grande. Y bueno, la gente se me quiso echar encima y guau, pero ¿qué dices? Pero tal y cual. Dije, a mí la sensación que me deja es de ser un DLC precioso, enorme, pero un DLC. Claro. Sí, no, que al final, si te paras a pensarlo, dices, es que es una segunda parte, por así decirlo, pero todo ya te toma esa base de ese primer juego para crear una historia que es muy buena, que tiene muchas cosas, tiene muchos matices y tienes 1000 cosas que recorrer, pero sí, es que es lo mismo al final, entre comillas. Bueno, ¿sabes? De hecho, ojo que esto lo reconoció el propio Aonuma, lo dijo con naturalidad, que Tears of the Kingdom había nacido de todo lo que se había descartado para Breath of the Wild. Mira, que habían quedado tantas ideas en el tintero y tantas cosas por tal, por cual, que empezaron a reunir y era tal cantidad que dijeron, bueno, mira, pues hacemos una historia, hacemos un juego nuevo. Está bien. Entonces es inevitable que deje un pozo de esto es un añadido de Breath of the Wild. Claro, es que, y ese es el tema, y al final, ahora la duda que nos queda es, ¿qué vamos a ver después? Veremos en el supuesto siguiente Zelda que debería llegar para Switch 2, ¿será esta misma línea de mundo abierto de una tercera parte, entre comillas, de Breath of the Wild? ¿O tendremos otra vez, volveremos a los juegos más anteriores, más de mazmorras y demás? ¿Tú qué crees que nos podemos encontrar? ¿Sabes lo que es lo maravilloso de Nintendo? Que no tengo ni idea. Pero que además no tienes nada a lo que agarrarte para suponer. Es decir, bueno, sí. Conociendo a Nintendo, supongo que conociendo a Nintendo no tengo ni idea de lo que van a hacer. Ya. Ni idea. Yo puedo tener mi apuesta personal en base a absolutamente nada, pero no logro imaginarme el próximo Zelda. O sea, yo intento visualizarlo en mi cabeza y en mi cabeza no aparece nada. Sí. Porque puede elegir cualquier estilo artístico, puede hacer cualquier tipo de aventura, mundo abierto, 2D, scroll, pixel art. No sabes por dónde te va a salir. Es que ten en cuenta que veníamos de Ocarina of Time y Majora's Mask y de repente llegamos a Wind Waker. Y luego de repente Twilight Princess. Y dices, wow. Y cuando tenemos los juegos de Wii y demás, dices, toma, un mundo para recorrer y para buscarte la vida. O sea, no es una saga que haya estado siempre en la misma línea, porque a la vez, por otro lado, teníamos los juegos de 3DS que eran, pues eso, con el Link y los personajes más chibi, por así decirlo, más cartoon, pero que eran muy disfrutones también. O sea, que era una... Y por otro lado teníamos los otros juegos más serios y demás, con el mando de la Wii, que te atacabas y demás, y es que... Y funcionaba. Y todo a la vez. Yo sí creo que van a ir por ahí. Mi apuesta personal, sin saber absolutamente nada,
Es que van a ir por ahí. Que va a haber una saga principal donde ellos experimenten y sea todo como súper grande y súper tal. Pero creo que van a seguir muy en la línea de Echoes of Wisdom. Sacarte de vez en cuando un juego pequeñito, Sí. un juego más chibi, más tal. Creo que no van a renunciar a ninguna de las dos cosas. Hombre, es que al final le funciona. Porque al final tanto el remake que tuvimos de Link's Awakening, de Echoes of Wisdom y demás, como Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, todos han funcionado. Incluso hasta el... Sí. Lo diré, se me ha olvidado el nombre. Es que Skyward Sword no me salía. También que salió en el 35 aniversario. También funcionó al final. Sí. Siendo un juego que realmente era el mismo de la Wii que tuvimos en Switch. Sí. Y funciona. Entonces creo que van a seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, estamos llegando, Pancho, ya a los últimos compases del podcast. Yo empecé a hacer una sección en el episodio anterior que quiero continuar. Que es para conocerte un poquito más. Yo de tu lado conociendo un poquito más a... Entonces, vamos a conocer un poco más a Pancho, de Un Café con Nintendo. Muy bien. En este caso, respondiendo a 10 preguntas. Son de preguntas rápidas, ¿vale? Para que respondas con una frase breve, ¿vale? Entonces comenzamos. Vale. ¿Un videojuego? Twilight Princess. ¿Una película? Interstellar. ¿Una serie? Puedo decir dos. Venga, dime dos. The Wild y Sucesión. ¿Un libro o un cómic? La tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. ¿Una escena? Una escena. ¿Una escena? La de los carteles de los Factory. Maravillosa. Muy buena. ¿Un personaje? Batman. ¿Un final? Sin spoilers. El truco final. ¿Una banda sonora? Parque Jurásico. ¿Un superpoder o habilidad o ataque que tendrías? Por ejemplo, hacer Kamehameha. Que me gustaría tener. Sí. Esto me va a dejar en mal lugar, pero ser invisible. Bueno, está bien. Y ya, para terminar, un mundo en el que vivirías. Un mundo en el que viviría. En el reino del champiñón. Sería maravilloso. Me valería mucho, de verdad. Sí. No he comentado mucho, se te he dejado responder a todas por no hacerlo más largo, porque para ir como más rápido. Pero... Comenta. No, está bien. Reino de champiñón. Me ha gustado. Pensaba que ibas a decir Irule, fíjate. Era mi respuesta inicial. Pero creo que estaría más seguro en el reino del champiñón. Es un lugar un poco más amable para vivir. Hombre, sí, de verdad. Yo creo que hay reinos de videojuegos, mundos de videojuegos en los que yo viviría estresado. O sea, yo estaría diciendo, yo no quiero estar aquí, que me maten. Claro, a ver, a mí me gustaría mucho ir por la campiña de Irule, Sí. pero no me molaría mucho ir a la montaña de la muerte, por ejemplo. No, claro, o sea, si tú vas por ahí, incluso si vas por la campiña y te encuentras algún bokoblin y dices, joder, no, tío, déjame, ¿sabes? Pero bueno. Claro, no hace mucho, la verdad. Sí, no por lo que sea. Pero sí, cualquiera de los dos sitios estaría guay. Pues nada, Pancho, como siempre ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que me lo he pasado fenomenal. El tiempo contigo se me pasa volando cada vez que vienes y aprendo mucho. Es una cosa que siempre diré. No sé si algo que haya quedado en el tintero que te hubiera gustado destacar para los últimos minutos que nos quedan del podcast. Pues... no sé. Como tus preguntas siempre como tan acertadas y tal y cual, no se me ocurre nada de lo que no hayamos hablado. Eso es bueno, eso también. Eso es que al final la conversación ha sido interesante, eso es buena. Pues sí. Bueno, sí quiero añadir algo. Adelante. Una efeméride muy importante. Bien. Dentro de 2 semanas se cumple un año del día que nos conocimos. ¿Ah, sí? Bueno, claro, es verdad, en persona, sí, claro, cuando nos vimos en el showcase de la Switch 2. El 9 de mayo. Fue la Nintendo Switch 2 Experience, aquel evento en Madrid donde mostraron la consola anticipadamente y tal y cual. Sí. Y ahí nos conocimos en persona. Es verdad, sí. Eso está bien porque realmente fue lo importante. Totalmente, sí, la Switch 2 igual. La consola secundaria. Claro. Luego estas cosas molan, pues dices, joder, tú y nos conocíamos a través de una amiga en común y demás que nos presentó y empezamos a hacer el podcast, pero nos hemos conocido lo que es en el podcast, tanto aquí como en Un Café con Nintendo. Y mola mucho al final decir, es que ya no solo te quedas en esto, te quedas en pasar estos ratos aquí, charlar de cosas frikis, sino en algo más. Y por lo menos decir, coño, nos conocemos en persona, tomamos algo y a ver si nos podemos mover más. ¿Sabes? Eso mola. No, y sobre todo mola
Me pasa contigo y me pasó con mis compañeros del podcast. Mi podcast, bueno, yo soy de Galicia, mi compañero es de Lleida y el otro es de Málaga. Y nos pasamos 5 o 6 años haciendo el podcast sin conocernos en persona. Y nos conocimos, no sé si fue el año pasado o el anterior. Hostias. Y me pasa contigo lo mismo, que te desvirtualizas, o sea, te conoces en persona. Sí. Y es lo mismo, o sea, es la misma conversación, fluye de la misma manera. Total. No hay esa barrera de, uy, qué vergüenza. No, para nada. Sí, total, eso está muy bien. La verdad que eso es importante, porque pues sí. no siempre pasa. Totalmente. Pues nada, Pancho, muchas gracias por venir a la palabra de Friki, gracias por tus palabras. Espero que nos volvamos a ver pronto, que no tenga que pasar otro año entero para volver a vernos. Yo cuando vaya por Madrid te aviso, no te preocupes. Por supuesto que sí, si me paso por Galicia lo mismo, te avisaré y nos tomamos algo. Muy bien. Muchas gracias, Pancho. Nos vemos. Esto está subido dentro de poquito a todas las plataformas habituales y nos vemos en menos de un mes con más palabras de Friki. Hasta la próxima. Hasta luego.